Son las 9:04 de la mañana. Vamos a conversar con la doctora Beatriz Boza, es directora del BCR, socia de Ernst & Young. Actualmente es presidenta de Indecopi y presidenta de Ciudadanos al Día. ¿Cuántas veces no hemos estado con Beatriz aquí? Bienvenida, por supuesto, y gracias por estar con nosotros. Y Paulo Pantigoso, presidente de Ernst & Young Perú. Bienvenido también. Hemos hablado, me recuerda él telefónicamente sobre varias iniciativas que ha tomado justamente Ernst & Young. Vamos a hablar ahora de algo que está, por supuesto, parece un documento preparatorio para el CADE, ¿no es cierto? Un libro que es de Beatriz Boza, Empresarios, 14 decisiones empresariales que han transformado el Perú. Y se arranca con preguntas claves que me gustaría primero preguntarle a Paulo Pantigoso si en efecto Ernst & Young Perú coincide también con muchas de estas preguntas o es parte de su trabajo, ¿no es cierto? Al final de cuentas, para el público lo que interesa saber es que el empresario no solamente es pedigüeño, no solamente es quejoso, sino que ha emprendido muchas cosas. Y ese es uno de los fenómenos que el Perú ha experimentado en los últimos años. ¿Qué significa la presencia empresarial en el conjunto de las decisiones nacionales y cuánto en verdad de esto se refleja en los sectores propiamente burocráticos o estatales? Muchas gracias, Raúl. Efectivamente, y a través de esta obra que hemos publicado de autoría de nuestra socia Beatriz Boza, queremos exaltar el que hoy día los grandes empresarios tienen historias de éxito que contar, ¿no? Nosotros dentro de la empresa de la cual yo lidero, estamos totalmente convencidos que el apoyo a la inversión es un camino a seguir para generar bienestar, éxito, y no en vano hemos querido a través del recojo de esas 14 historias de éxito y entrevistados poder testimoniar lo bien que performan, el bienestar que dan directamente a más de 160.000 colaboradores sumados en estas 14 historias y otras más que se replican a través de las familias que de estas participan. Por cierto, un dato interesante según el BID, cerca del 80% de las empresas formales en el Perú son familiares y 70% de ellas no sobreviven más de su primera generación, siendo que el 15% llegan a la tercera, es decir, hay una gran mortalidad. Aún así, Perú, considerado como el 5º país más emprendedor del mundo, a esta tercera generación, como mencionaba, el 15% de empresas que sobreviven y llegan a ella, supera al índice mundial que se estima en 8%. Bueno, definitivamente, y el apoyo que se pueda brindar para que la inversión fructifique es algo que nosotros alentamos, y dentro de ello a las iniciativas tanto privadas, sino también las gubernamentales y las alianzas privada-públicas que puedan existir. Beatriz, ¿qué cosa es lo que más te ha impresionado de este análisis de empresarios, de empresas familiares, ¿no? Por supuesto que hay historias desde heroicas hasta sorprendentes, pero en líneas generales, ¿cómo podríamos identificar o tratar de uniformar cuáles son los aspectos que hacen que el empresariado peruano tenga peculiaridades? Uno se imaginaría a los empresarios que han tenido éxito y que hoy tienen éxito en el país como de repente algunas veces personas que ya no necesitan trabajar, personas que solo buscan lucrar y de alguna manera distanciados del país. En estas entrevistas, y lo que el libro trata de mostrar es el otro lado. Empresarios que trabajan mucho, presidentes de directorio que trabajan y que el tiempo es algo que les es muy valioso. Tienen un sentido de urgencia y de puntualidad. 2, personas que el lucro y acumulación de riqueza no es lo que persiguen, sino la generación de riqueza. 3, hay una visión y yo diría un amor por el Perú importante. Tienen pasión por lo que hacen y cuentan sus historias y las decisiones que han tomado y el grupo de personas que les siguen como si fuese una familia muy grande, pujante. 4, humildad.
cada una de estas 14 historias, hombres que han logrado muchas cosas en el Perú y en sus empresas y que están en otros países, humildad para aprender y querer conocer qué está pasando en otras partes del mundo, cómo se están haciendo, cómo pueden mejorar. Es darle un rostro humano a las principales decisiones empresariales que de alguna manera han transformado el Perú. Pero deben ser entendidas como el ideal o el modelo que deberían seguir la mayoría de las empresas de ese tamaño y con esa trayectoria en el país, o más bien lo que está ocurriendo. ¿Es el reflejo de lo que ocurre con la mayoría o es más bien el modelo por el que deberían transitar los que quisieran llegar a esos niveles? No existe un único camino. Yo pensaría, Ricardo, que lo que justamente hemos tratado de poder plasmar al término de cada una de estas 14 entrevistas son lo más destacado y las recomendaciones que puedan existir ante problemáticas propias que, bajo el hilo común de tener, como mencionaba Beatriz, un sueño, que en el mundo empresarial lo traducimos como tener una visión y llevarla a cabo con un hilo común que hemos notado, que es la pasión por el trabajo, que es la apuesta por el Perú, que es la apuesta permanente por la innovación. Encontramos matices al término de cada una de esas entrevistas de recomendaciones, como mencionaba, que abordan temas propios de sucesión, de diversificación, de la internacionalización de una compañía que se convierte, por ejemplo, en multilatina, de una compañía que decide abrir su capital a nivel público, ¿no? Compañías que permanentemente están visionando, pero también gestionando crisis, que deciden efectuar una integración vertical. Y yo creo que justamente la riqueza de poder encontrar ante diferentes alternativas, ante diferentes momentos, este tipo de testimonios del lado muy humano, acompañados siempre de decisiones empresariales que no dejan de lado el caudal familiar como fuerza personal de estos emprendedores. Nos apreciamos el poder haber resumido para la lectura, para la anécdota y para el comentario. Ahora, ¿cuál es el rol? En todos estos casos hablamos de personas que han tenido visión, que han chambeado duro. ¿Qué ha pasado con el Estado? ¿Ha sido una traba, un acompañamiento? Lo pregunto porque es un poco lo que se discute en la CADE en estos días y sería interesante ver en las experiencias de otros cómo han lidiado con este monstruo, digamos. O sea, todas estas historias se han dado en el Perú, son de empresas peruanas, algunas de ellas hace 30 años eran o muy chiquititas o no existían. Y hoy día están en algunos 5 continentes, 3 continentes, creciendo, uno de ellos con 900.000 colaboradores, ¿no? Y historias que hace 30 años no existían. Todos han sufrido la expropiación, o mayoritariamente, y han visto lo que es los esfuerzos de temas de un Estado que se mete en la actividad económica, temas de hiperinflación, temas de restricciones. Y lo que vemos es que en los últimos 50 años, lo que ha sido constante del crecimiento, pese a que en los últimos 30 años hemos tenido 4 monedas, lo constante es la decisión de los empresarios peruanos por seguir creyendo en el Perú y por querer hacer cosas desde el Perú y para el Perú. Es pese al Estado. Entonces imaginémonos todo lo que pudiésemos hacer si es que hubiera un Estado que facilita cada vez más, ¿no? Y estamos en circunstancias de un país globalizado, empresarios que saben capturar esa oportunidad y lidiar con Estado en otros países. Claro, porque me imagino que son empresas que han pasado por momentos de supervivencia, de temor, de pérdidas fuertes y sin embargo siguen ahí, ¿no? No solo eso, sino de pérdidas humanas. O sea, una de las historias que ha visto su padre acribillado por la delincuencia, otros que han visto el dolor de perder un hijo, o sea, muchas historias de dolor, algunas empresas o empresarios que cuentan cuando estuvieron al borde de la quiebra y cómo manejaron ese proceso y así todo, cómo siguieron creyendo, trabajando para crear mejores productos, mejores servicios, un mejor país. Interesante, ¿no? Porque uno se pregunta en qué momento te rindes, ¿no? Y estas son historias de gente que no se rindió, ¿no? Me preocupa también la expresión pese al Estado. Porque entonces lo ideal sería que desapareciera el Estado para que tengamos... Creo que en algunas épocas... Cuidado, ahí hay que
Es decir, me interesaría saber si se tiene que matizar o no esta relación entre empresariado estupendo, trabajador, que piensa naturalmente con emoción por su país, y el Estado. El Estado que siempre tendrá dificultades también, como las tienen los empresarios. Es decir, desde el punto de vista de los problemas para enfrentar en un país como el nuestro, los dos se necesitan primero tener examen de conciencia y en segundo lugar ver puntos de convergencia, ¿o no? Definitivamente, Raúl, concuerdo en que nos necesitamos todos, de ambas orillas y de manera permanente. De repente el ámbito privado con mayor caudal de información y acceso al mismo y a estudios que permitan de una manera proveer una inyección rápida de mayores y mejores medidas, pero también desde el ámbito público para su rápida ejecución. Yo quería también matizar dentro de las 14 historias, una frase muy interesante que se menciona: tropezar es parte del plan. O sea, realmente para acometer, como en cualquier emprendimiento, y justamente no es ajeno uno que se relacione con llevar a cabo y tener éxito en los negocios, es que efectivamente dentro del presupuesto se presupueste no tener el éxito esperado en un primer momento, pero como mencionamos hace un instante, la constancia, la posibilidad de un rápido giro, el tener un agudo sentido de la rápida reacción será siempre valioso para poder participar y tener éxito. Beatriz, ¿cómo así tú conoces además no solamente el empresariado, sino las relaciones a veces con el gobierno y ¿Cómo ha marchado en los últimos tiempos, sobre todo en este momento en que hemos crecido y la contribución empresarial ha sido muy fuerte? ¿Cómo ha marchado la relación entre políticos, ya no Estado, políticos y empresarios? Porque siempre se dice, bueno, si los empresarios son tan formidables, bueno, que pasen también a la política. Y viceversa, quizás. Para ver, en el libro no abordamos directamente ese tema porque el foco está en las decisiones que han tomado los empresarios en determinados contextos y se explican esos contextos. Si me preguntas así provocadoramente para ir más allá, son dos roles diferentes. Y lo importante es que en cada uno de esos roles, y yo lo trato de poner en el texto que me ha tocado redactar, que creo que en el Estado hay gente notable, pero también gente que hace lo suyo con la impunidad. En el sector empresarial hay gente espectacular y también hay empresarios. Y lo que tratamos acá es... y en el sector social... ¿no? Y en el sector social también hay gente extraordinaria que con muy poco mueve montañas, y también hay otras personas con otras características. Creo que lo importante es comenzar a poner rostros y ver qué destacamos de cada uno. Y no solo quedarnos en caricaturas o generalizaciones. También tenemos que reconocer que el Estado peruano ha avanzado muchísimo, no es el Estado de hace algunos años, y sigue mejorando, y estamos en contextos más globalizados donde los riesgos son más sistémicos, más grandes, dependemos más del mundo, pero así y todo, la constante que se ve en los últimos 50 años es cómo el empresario peruano toma decisiones en que arriesga lo propio y lo de su familia. Y son decisiones que no es solo hablar, no solo es su reputación, es su capital. Y algunas veces están al borde de la quiebra, y cómo siguen teniendo las agallas para salir adelante. Son gente que ha enfrentado la adversidad. Tal vez tenemos una tarea, si bien dices, Beatriz, no generalizar, sí visibilizar no precisamente a los empresauros y a los funcionauros, sino a los empresarios y los funcionarios que sí trabajan por el Perú. Ese libro creo que abona en ese sentido, ¿no? Empezar a promocionar nuestros buenos ejemplos, ¿no? Y que podamos ver qué podemos aprender y motivar a la reflexión. ¿Qué cosas? Nadie va a poder tomar las decisiones que cada uno de ellos tomó, pero es ¿qué había? Claro. Les hemos preguntado sobre el miedo, les hemos preguntado sobre el fracaso, ¿no? Y cómo lo ven y qué lecciones puede dar para las siguientes generaciones. Y otra cosa que es interesante es no solo pues que se persista y el esfuerzo formidable personal, sino que en la mayoría de estos empresarios la mirada se ha extendido también a una serie de servicios adicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, un gran empresario que de repente se interesa por la educación, ha habido grandes aportes a la seguridad pública, etcétera, ¿no? Es decir, realmente hay una visión de totalidad también. Y de Perú y de trascendencia.
Muy bien. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Beatriz. Y mucho gusto a Pablo Pantigoso, que viene de unas familias completamente literarias y artísticas, pero veo que está en la parte empresarial ahora a fondo. Siempre hay una oveja negra. Mentira. O blanca. O blanca. Muchas gracias.